Hola a todos, bienvenidos a una sesión más de nuestro curso sobre la filosofía de Schopenhauer aquí en el Pensamiento en Llamas. Y bueno, pues primero que nada me gustaría dar un enorme agradecimiento a todas aquellas personas que decidieron unirse al canal como miembros, porque bueno, pues es gracias a estas personas que el curso de la filosofía sobre Schopenhauer existe y puede continuar, y también el Pensamiento en Llamas en sí puede existir. Entonces, un enorme agradecimiento a todas esas personas que de nuevo pues decidieron unirse al canal como miembros, ¿de acuerdo? Bueno, primero que nada, nosotros vamos a tratar en esta sesión el tema de la tesis doctoral de Schopenhauer contenida en el cuádruple principio de razón suficiente. Que bueno, pues en pocas palabras, en este texto Schopenhauer está interrogándose sobre qué es esto que nosotros llamamos como causalidad, y en pocas palabras, pues todas las implicaciones que ha tenido la serie de interpretaciones que se dieron durante la filosofía de la modernidad del principio de razón suficiente, que ya iremos pues detallando a lo largo de esta sesión en qué consiste. Que bueno, pues en palabras y en ideas del propio Schopenhauer, todas las discusiones y polémicas, incluso posturas idealistas como realistas, tanto como escépticas, se dan en gran medida por mal entender qué es el principio de razón suficiente. También, bueno, pues este texto, que es la tesis doctoral de Schopenhauer, es fundamental para que nosotros podamos tener un comprendimiento o un entendimiento más sustancial, más profundo de qué es esto de la voluntad dentro de su filosofía, y es por ello que pues este texto se vuelve fundamental y que pues le debemos dedicar una premura o un tiempo muy específico para que nosotros pues no nos perdamos en la interpretación de Schopenhauer, ¿de acuerdo? Bueno, entonces primero que nada habría que recordar o tratar de hacer un breve resumen de qué es esto del principio de razón suficiente y cuáles fueron las principales polémicas que se generaron en torno a su formulación, que bueno, pues como ya les mencionaba, son polémicas que van a darle cara o que le van a dar forma en términos del propio Schopenhauer a gran medida o a gran parte de las discusiones de la filosofía de la modernidad. Entonces, bueno, miren, hay muchas personas que creen que el principio de razón suficiente no fue formulado originariamente por Leibniz, sino que creen que ya proviene de la antigua Grecia, que ya estaba en algún sentido con los presocráticos, que en la filosofía de la Edad Media pues vuelve a surgir y tiene una formulación más específica. En fin, no nos vamos a meter en esas discusiones porque en algún sentido pues no nos sirven, en virtud de que pues por el contexto del propio Schopenhauer sí es conveniente que nosotros nos remontemos a Leibniz como el primer formulador del principio de razón suficiente, ya que bueno, pues la influencia que tiene Leibniz en esto que se conoce como la filosofía de la modernidad de carácter racionalista pues va a ser determinante para la filosofía kantiana, y a su vez la filosofía kantiana pues también es determinante para Schopenhauer. Entonces nos vamos nada más a concentrar en la formulación leibniziana del principio de razón suficiente, que ustedes ya pueden ver en pantalla, ¿no? Entonces se los voy a leer el pasaje aquí citado para que veamos también la multitud de problemas que ya de entrada por la misma formulación leibniziana surgen, ¿de acuerdo? Entonces dice el pasaje lo siguiente: jamás ocurre algo sin que haya una causa o al menos una razón determinante, es decir, algo que pueda servir para dar razón a priori de por qué algo existe y por qué existe de esta manera más bien que de otra manera, ¿de acuerdo? Entonces, en pocas palabras, ¿qué nos dice el principio de razón suficiente? Bueno, pues es la idea de que nada ocurre en nuestra realidad sin que se le pueda atribuir una causa de que la origina, ¿de acuerdo? Eso es en grosso modo el principio de razón suficiente, pero justo como ya les indicaba, en el pasaje aquí citado que pueden ver en las pantallas de sus dispositivos, pueden encontrar diferentes sentidos de entender, perdón, esto de la causalidad, ¿no? Entonces vean, primero nos dice, las cursivas son mías, por cierto. Primero, Leibniz nos dice que el principio de razón suficiente es algo así como que no puede ocurrir algo sin que exista una causa pues, de esa ocurrencia, ¿no? Justo lo que yo les acabo de explicar de manera general, ¿no? Pero después dice, o al menos una razón determinante. Y momento, eso ya es otra cosa completamente diferente a lo primero. ¿Por qué? Bueno, porque una cosa es decir que en la realidad no ocurre nada sin que pues exista una causa que lo produce, y otra cosa totalmente diferente es decir que no existe nada en la realidad sin que exista una razón que lo determine.
¿Y por qué es diferente? Porque aquí los términos razón que lo determina o razón determinante están aludiendo ya a algo mental, a algo cognitivo, a algo cognoscitivo de nosotros como seres humanos para entender la realidad. Cosa muy diferente a decir que ya en la realidad en sí misma, independiente de cómo nosotros la entendamos, etcétera, existe una causa que está originando los fenómenos. Espero que eso se entienda, porque es de crucial importancia para lo que vamos a ver de del cuádruple principio de razón suficiente en Schopenhauer, ¿no? Vean, entonces, ya de entrada en esta definición de Leibniz, parece que está usando ya de entrada dos sentidos diferentes de causa, ¿no? De que algo es causado por otra cosa, ¿sí? Ya aquí hay dos sentidos. Y luego continuamos con el análisis de la cita, dice, es decir, ¿no? Continuamos con lo que dice Leibniz, algo que pueda servir para dar razón a priori. Vean, y eso ya es una tercera cosa completamente diferente. Porque ya aquí, en este tercer sentido de dar la causa de un fenómeno que acontece en nuestra realidad, estamos hablando en concreto de una explicación lógica, de una explicación epistémica, en este sentido, que no sea suficientemente explicativa para entender los fenómenos de la realidad. Eso ya es algo completamente diferente a los dos sentidos antes expuestos. Y ustedes me pueden preguntar, bueno, ¿y cuál es la diferencia entre decir una razón determinante y esto de que pueda servir para dar razón a priori de por qué algo existe? Bueno, aquí la diferencia tiene que ver en términos epistémicos. Si se dan cuenta, en este tercer sentido de la explicación del principio de razón suficiente, bueno, aquí ya se está cargando Leibniz hacia su propia epistemología de carácter racionalista, en donde, recordemos así en términos generales, según esto que se entiende por filosofía racionalista, la idea aquí elemental es explicar la generación del conocimiento a partir de ciertas estructuras innatas de nuestra racionalidad. Si ustedes se dan cuenta, esta es una inclinación hacia una epistemología muy sui generis. Entonces vean, aquí hay tres explicaciones en realidad de qué es esto del principio de razón suficiente. Y no en balde, nada más les recuerdo así brevemente que aquí en el Pensamiento en Llamas nosotros ya tenemos cursos de epistemología y de metafísica en donde hablamos a mayor profundidad de la metafísica y la epistemología de Leibniz. Entonces, si tienes más dudas al respecto, puedes remitirte a esos cursos o bien me puedes dejar aquí abajo en la caja de los comentarios todas tus inquietudes, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, regresando, no es en balde y no es fortuito que en virtud de esta polisemia, de esta multiplicidad de significados que nos está ofreciendo Leibniz en su definición del principio de razón suficiente, pues surja la clásica crítica escéptica que realiza Hume sobre la existencia de la causalidad, que también ya tenemos aquí en el Pensamiento en Llamas un curso de epistemología, un curso de metafísica, en donde dedicamos en ambos cursos una sesión para hablar de esta crítica escéptica del principio de causalidad que realiza Hume, ¿de acuerdo? Pero aquí en breves palabras o en grosso modo lo vamos a retomar para entender qué estamos exponiendo. Recordemos que lo que decía Hume era que no existía algo así como el principio de causalidad, porque en términos generales lo que podemos observar a través de la experiencia es nada más la continuidad en la aparición de fenómenos, la cual no nos alcanza o no nos sirve para decir que existe ahí una conexión necesaria, porque es en virtud del hábito, es en virtud de la costumbre que diversos fenómenos se presentan de forma concatenada y es por eso que nosotros decimos que ahí hay causalidad. Entonces por eso se le llama una crítica escéptica, porque duda Hume de la justificación para creer que existe una realidad causal, ¿no? Entonces vean, ahí Hume está apuntando, si ustedes se dan cuenta, a la naturaleza de los fenómenos intrínsecamente. Después Kant, en la crítica de la razón pura, ya aquí también tenemos un curso sobre la filosofía de Kant y tenemos una sesión en la que pues, nosotros nos dedicamos a explicar esta respuesta en torno al escepticismo humeano. Y vean, aquí lo que hace Kant es remitir a nada más una cuestión de razón, a una cuestión de explicación de nosotros como seres humanos con ciertas estructuras cognitivas para decir que el principio de causalidad es algo que nosotros ponemos o colocamos en los fenómenos y no es algo que exista intrínsecamente. Pero entonces ustedes se pueden dar cuenta que aquí Kant, a diferencia de Hume, se está decantando por la explicación del principio de razón suficiente en términos de
de algo que nos sirve a nosotros para explicar a priori una existencia de los fenómenos, ¿no? Un elemento de los fenómenos de nuestra realidad. Entonces ya se está decantando por el tercer sentido leibnitziano, si ustedes se dan cuenta. Y ya después en esto que nosotros conocemos como el idealismo alemán, también tenemos una sesión en el curso de metafísica y ontología aquí en el Pensamiento en Llamas, en donde hablamos de la metafísica del idealismo alemán. Entonces no es, como les decía, no es en balde ni tampoco es fortuito que esto que nosotros llamamos como idealismo alemán, ya saben ustedes, Fichte, Schelling y Hegel primordialmente, pues se decanten más que nada por una especie de negacionismo respecto a cualquier realismo causal, es decir, a negar que la causalidad existe intrínsecamente en los fenómenos y a decantarse en pensar que la causalidad pues es algo que solamente existe de forma subjetiva y que pues pone el sujeto en los fenómenos. Y bueno, de esta forma nosotros podemos darnos cuenta de que estas discusiones y estas posturas surgen en gran medida por esta falta de claridad de Leibniz acerca de qué es esto del principio de razón suficiente. Y justo aquí es donde entra Schopenhauer en escena y va a tratar de clarificar los sentidos, como les decía ya, o la manera en que nosotros entendemos la causalidad, y en este sentido también Schopenhauer va a tratar de explicar cómo a nivel de epistemología, es decir, a nivel de cómo nosotros nos relacionamos y conocemos a la realidad, se dan diferentes modos en que el sujeto configura la causalidad en la realidad, ¿de acuerdo? Entonces va a retomar en gran medida estos tres sentidos que se encuentran en la definición leibniziana y va a agregar un cuarto sentido, que tiene que ver con el obrar o con el querer, y es a partir de este cuarto sentido en donde surge algo que, como ya ahorita vamos a ver, surge algo que se conoce como la ley de la motivación. Algunos intérpretes lo consideran así o lo leen de esta manera. Es esta cuarta explicación del principio de razón suficiente, y es en este sentido en el que encontramos ya un pilar fundamental para entender esto que se llama la voluntad en Schopenhauer, ¿de acuerdo? Por eso es muy importante que prestemos atención en este cuarto sentido en especial, ¿de acuerdo? Entonces, el primer sentido del principio de razón suficiente, y bueno, en este contexto schopenhaueriano, la primera manera en que nosotros, el sujeto, se relaciona con la realidad en términos de cómo la conoce, pues bueno, denomina este principio Schopenhauer el principio de razón suficiente en el devenir. Bueno, ¿qué es esto? Miren, es algo muy interesante la definición que tiene realidad Schopenhauer. Para Schopenhauer la realidad es algo que nosotros percibimos como un cambio espaciotemporal. Es decir, según Schopenhauer, en lo que nosotros podríamos denominar fenómeno, solamente puede existir algo así como una realidad fenoménica porque en ella están conviviendo las categorías trascendentales kantianas que ya nosotros explicamos en el curso sobre la filosofía de Kant, las categorías trascendentales kantianas de espacio y tiempo en la configuración de la realidad como cambiante, ¿no? Entonces, vean, ustedes lo pueden analizar, sería muy interesante saber qué piensan ustedes al respecto. La realidad como un cambio implicaría que nosotros a esto que llamamos realidad solamente tendría sentido nombrarla así si observamos un cambio en los fenómenos, ¿no? O bien si observamos un devenir en ellos, ¿no? Entonces, en este sentido, dice Schopenhauer, que en este modo en que el sujeto se relaciona con esta configuración espaciotemporal de la realidad, ¿sí? A través de la cual pues se da la noción de cambio y por eso podemos hablar en sentido estricto de lo real, según Schopenhauer, es ahí donde ocurre la sucesión en los cambios, ¿no? Y para que ocurra esta sucesión en el cambio, tiene que operar algún tipo de causalidad. Entonces les pongo un ejemplo para entender mejor lo que nos está diciendo aquí Schopenhauer. Para que nosotros podamos relacionarnos con la realidad y de nuevo decir que algo es real, bueno, pues primero que nada tenemos que contemplar la sucesión de cambios. Entonces, supongamos, yo puedo decirme una entidad real, o cada uno de nosotros nos podemos denominar como reales, porque observamos una sucesión de cambios, ¿no? Es decir, si vemos fotos de nosotros cuando éramos niños, si vemos fotos de nosotros cuando éramos adolescentes, si nos vemos ahorita en el espejo, notamos una sucesión de cambios, ¿no?
Y entonces, para que esa sucesión de cambios tenga sentido, nos dice Schopenhauer, que tiene que operar ahí un principio de causalidad para justo pues ya determinarnos como una entidad real que está en un constante devenir, en un constante cambio, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, para que nosotros podamos decir que existimos en esta realidad, que somos una entidad de la realidad, bueno, pues relacionamos una causalidad, es decir, un efecto, o bueno, una relación de causa-efecto entre las fotos que nosotros teníamos de niños, las fotos que teníamos nosotros de adolescentes y la imagen que vemos a través del espejo, ya como adultos, ¿no? Entonces ahí hay una relación de causalidad, si se pueden dar cuenta. ¿Cuál es esta relación de causalidad? Bueno, pues es simplemente la idea de que si nosotros somos adultos, ¿no? Y somos ese reflejo que vemos en el espejo, es a causa de que en algún punto de nuestra vida fuimos adolescentes, ¿no? Y vemos nuestras fotos de adolescentes. Y decimos, si estas fotos de adolescentes son así, es porque son causadas. Y vean ustedes, aquí el sentido es de originado, ¿no? Más que nada de causa, es originado. Es este causado o originado esas fotos de adolescente por un niño, ¿no? Por nuestro niño antiguo que estaría capturado o contemplado en nuestras fotos de niños, ¿no? Entonces, aquí está la relación de causalidad, el primer sentido de causalidad operando, como bien nos dice Schopenhauer, para que nosotros podamos ordenar de manera coherente la sucesión de cambios en la realidad y ya de esta forma, pues tener alguna noción de realidad y también relación epistemológica, perdonen, con esto que nosotros llamaríamos realidad. Y aquí algo muy importante es enfatizar que para Schopenhauer este tipo de causalidad es a priori. ¿Qué significa que este tipo de causalidad sea a priori? Bueno, significa que es algo que, de nuevo, no es una cuestión que nosotros no aprendimos de la realidad fáctica, sino que es algo que ya venimos integrado dentro de nuestro aparato cognitivo de manera estructural. Algo que, por supuesto, remite a las categorías trascendentales kantianas, ¿de acuerdo? De nuevo, tenemos un curso sobre la filosofía de Kant al respecto, por si quedan mayor duda sobre por qué este tipo de causalidad es a priori, no es algo que provenga de la experiencia, sino que es algo que ponemos en el mundo, ¿de acuerdo? Ahora, hay un segundo principio, perdón, hay un segundo sentido del principio de razón suficiente, el cual Schopenhauer lo enfatiza como principio de razón suficiente en el conocer. Y bueno, aquí lo que se retoma sería esta relación a priorística que hace unos momentos detallábamos, ¿sí? Que nada más sería aquí la causalidad en su sentido conceptual, como algo que pone el sujeto en la sucesión de cambios para que nosotros podamos decir que algo es real. Y en este sentido, este principio de razón suficiente está regulando a los juicios de la realidad, todos los juicios que nosotros podríamos calificar de verdaderos o falsos sobre los fenómenos de lo real. Pues bueno, se necesita de esta construcción conceptual, de esta categoría trascendental de la causalidad para que tengan sentidos todos esos juicios. A su vez, pues también este principio de razón suficiente de la causalidad permite o posibilita el conocimiento de lo real en términos de lo racional y también en términos de un lenguaje discursivo racional, ¿de acuerdo? Y bueno, aquí cabe que nosotros no perdamos la distinción de este sentido de principio de razón suficiente con el anterior que exponíamos. Digamos que en el caso anterior, cuando veíamos el principio de razón suficiente en el devenir, aquí el matiz importante para distinguirlo de esto del principio de razón suficiente en el conocer sería que el primero es una condición sine qua non, es decir, es una condición sin la cual nosotros no podemos relacionarnos con algo que podríamos denominar como realidad, ¿de acuerdo? Mientras que aquí, en el principio de razón suficiente en el conocer, esta es la causa sine qua non, el principio sin el cual nosotros no podríamos dar cuenta de la realidad, no podríamos justificar nuestras creencias, no podríamos justificar nuestros propios pensamientos sobre lo que nosotros pensamos que es real. Entonces, aquí lo importante es distinguir cómo digamos que en el primer principio de razón suficiente, aquí hay una condición de construcción metafísica de la realidad, mientras que en este principio de razón suficiente es
solamente en el ámbito epistemológico. Es muy importante tener en cuenta esa distinción, porque justo como vamos a ver también ahorita un poquito más adelante, pero ya a mayor detalle en próximas sesiones de este curso, aquí radica en gran medida el error o el yerro del idealismo alemán: confundir el principio de razón suficiente en el conocer con el principio de razón suficiente en el devenir. Uno es metafísico, otro es epistémico, y entonces se confundieron de tal suerte que lo epistémico lo redujeron a una mera condición epistemológica. En grandes palabras, esta va a ser la explicación de Schopenhauer del yerro o del error del idealismo alemán. Ya lo iremos viendo a lo largo de otras sesiones, y ahorita un poquito más adelante lo vamos a explicar, pero no del todo, sino, como les digo, va a ser tema de otras sesiones. Si hay alguna duda respecto aquí, bueno, pues más bien respecto a esto que estamos exponiendo, bueno, pues no dudes dejármela aquí abajo en la caja de los comentarios. Luego, Schopenhauer distingue un tercer sentido del principio de razón suficiente, que él lo llama el principio de razón suficiente en el ser, ¿no? Y bueno, este principio de razón suficiente, según Schopenhauer, lo que estaría haciendo en pocas palabras es regular la sucesión espacio-temporal. Y bueno, aquí esto es algo muy importante que hay que retomar de Kant, que de nuevo, ¿no?, ya lo expusimos a gran detalle en el curso sobre la filosofía de Kant. Sería esta distinción entre sentido interno y sentido externo. Bueno, entonces, en pocas palabras vamos a explicar qué es esto en Kant y también en Schopenhauer, que lo está retomando. El sentido interno tiene que ver con un acto de introspección a partir del cual tú analizas tus memorias, tú analizas tus vivencias pasadas, y en este sentido encuentras condiciones de posibilidad para que exista pues el mismo acto de la rememoranza, el mismo acto de recordar tus memorias pasadas. Entonces, este sentido como de introspección interna sería, en pocas palabras, esto que se llama aquí sentido interno, ¿de acuerdo? Mientras que el sentido externo ya como tal tiene que ver con, pues, el acto mismo o la intervención directa de tus sentidos con respecto a la realidad que está afuera, ¿no? De tu propia, capacidad introspectiva, ¿no? Bueno, entonces, como les decía, según Schopenhauer, el principio de razón suficiente en el ser está regulando la sucesión espacio-temporal. Y mediante el sentido interno, de nuevo, mediante esta capacidad introspectiva que nosotros tenemos para ver nuestras memorias a pasado o nuestras vivencias pasadas, se está configurando mediante este principio de razón suficiente al tiempo de una manera muy concreta y muy particular. Se ve al tiempo como una sucesión unidimensional, es decir, que va hacia una sola dirección, y en este sentido va acomodando el principio de razón suficiente aquí en el ser, en este sentido, va acomodando nuestras memorias, nuestras vivencias hacia una sola dirección, por ejemplo. O en este sentido va acomodando una configuración temporal del tiempo, valga la redundancia, que de tal suerte pues no cabría algo así como vivir o bueno, pensarnos a nosotros mismos en términos de las películas de ciencia ficción de tipo Volver al Futuro, este tipo de cosas, ¿no? Porque, según esto, la configuración de nuestras memorias presupone un tipo de conexión causal que solo va hacia una única dirección. Entonces, un ejemplo puede clarificar esto. Digamos que nosotros, cuando nos recordamos de niños, cuando nos recordamos como adolescentes, como estudiantes, etcétera, siempre, si ustedes se dan cuenta, presuponemos un tipo de causalidad hacia el frente. ¿Qué quiero decir con ello? Es un tipo de causalidad que explica pues estas memorias del pasado en razón o bueno, como efecto de nuestro actual presente, si ustedes se dan cuenta. De tal suerte que sería imposible que nosotros pensáramos nuestro presente como causa de nuestras memorias pasadas. Eso no tendría ningún sentido, ¿verdad? Y entonces aquí nosotros podemos ver justo esto que nos está indicando Schopenhauer, cómo el principio de razón suficiente, esta causalidad temporal, está organizando nuestras memorias de tal suerte que siempre queden apuntando hacia una sola dirección, ¿sí? Y esto es algo muy importante para nuestra comprensión de las matemáticas, porque de esta forma, según Schopenhauer, es como nosotros podemos pensar el plano cartesiano como un espacio unidimensional de una sola dimensión, y es a partir de ahí que nosotros podremos extrapolar
otro tipo de dimensiones, etcétera, que si ustedes se dan cuenta, esta es una manera diferente de fundamentar las matemáticas a cómo lo había hecho Kant. Se parecen, son análogos, pero es diferente por justo la manera en que se está explicando, la manera en que se está conceptualizando. Ok, bueno, y luego tenemos la cuestión del sentido externo, que básicamente tendría que ver con nuestra percepción de la realidad que está más allá de este sentido introspectivo de nuestras propias memorias. Y en concreto sería el sentido con el que conectamos con esto que llamamos mundo exterior. Bueno, pues aquí el principio de razón suficiente, la causalidad, diría Schopenhauer, está regulando nuestra percepción del espacio de tal suerte que lo veamos como partes concatenadas, finitas, perdón, y cerradas, ¿no? Y esto tiene completo sentido porque, por ejemplo, si tú ves cualquier cosa, ¿no? Por ejemplo, en este momento estoy viendo un librero. Bueno, pues lo estoy viendo como un espacio de partes concatenadas, es decir, veo los libros amontonados, ¿sí? Es un espacio cerrado, es decir, yo no estoy percibiendo como vacíos o huecos entre los libreros, al menos no desde esta perspectiva. Quizás si me acerco demasiado percibir líneas delgadas que los separan, pero aún así se sigue viendo como un espacio concatenado. Y cerrado, ¿no? O sea, parece que no, ninguno de los libros de este librero que observo puede penetrar a otro libro así como de una manera fantasmagórica o algo así por el estilo. Si ustedes van por la calle, así pueden observar el suelo, ¿no? Como un espacio cerrado, finito, de partes concatenadas, ¿no? Entonces, aquí está jugando, según Schopenhauer, el principio de causalidad, porque lo que está haciendo es organizar el espacio de tal suerte que lo veamos cerrado en virtud de un principio de causa-efecto en este sentido. Por ejemplo, si vas caminando por la calle, te das cuenta que el espacio concatenado obedece la causalidad porque de pronto el espacio, haz de cuenta un pedazo de concreto, de cemento de la calle, pues no sale volando por los aires, ¿verdad? Se queda pegado en el suelo y en algún sentido, por ejemplo, si nosotros vemos escaleras, podemos entender en virtud de este principio de causalidad que está ahí operando, cómo el escalón inferior está en sucesión con el que le sigue y con el que le sigue y con el que le sigue, ¿de acuerdo? Y es por eso que nosotros pues podemos caminar sin ningún problema o presuponiendo que no se van a caer los escalones o que un escalón va a salir volando, porque los entendemos en términos de causalidad, entendemos que ellos están organizados de tal suerte que el movimiento que nosotros hagamos en la escalera, el primer paso que demos va a ser causado por el escalón que tenemos detrás, ¿no? Igual nuestras pisadas en el suelo, en el concreto, en el pavimento. También si yo agarro un libro de este librero que estoy observando, se va a entender esta sucesión de actos en virtud de que yo estoy presuponiendo que no hay nada más allá que cause el hecho mismo de que yo lo puedo agarrar. Y en este sentido que no cause que el libro desaparezca así de la nada, ¿me explico? Y según Schopenhauer, pues este tipo de causalidad que está aquí rigiendo sería lo que determinaría la fundamentación de la geometría. Si nosotros vemos espacios geométricos, ¿no? Cuerpos geométricos, bueno, pues es evidente que ninguno de ellos, por ejemplo, las figuras que ven aquí en la pantalla, bueno, pues ninguno de ellos son espacios que se puedan penetrar o que tengan partes infinitas, aunque matemáticamente sí las podamos concebir como infinitas, pues en virtud de que nosotros podemos determinar formas como círculos, como triángulos en un espacio cartesiano, pues en ese sentido hablamos de figuras finitas. Bueno, pues es en virtud de este principio de causalidad en el espacio, en el sentido exterior, que podemos hacer geometría, dice Schopenhauer. Y ahora, es importante diferenciar este sentido de razón suficiente o de causalidad de los otros dos, porque ya vimos que el primero tiene una connotación metafísica, el segundo tiene una connotación epistemológica, y este tercero nos hablaría entonces de una causalidad matemática, de un tipo de causalidad que nos permitiría, justo por esta presuposición de cómo es el tiempo y de cómo es el espacio, hacer operaciones matemáticas, y en este sentido hablamos aquí de una justificación matemática, ¿de acuerdo? Ya saben, cualquier duda que se tenga aquí respecto a la explicación de estos principios, pues no dudes dejármela aquí abajo en la caja de los comentarios para que yo idee una mejor manera de hacerme entender, ¿de acuerdo?
Y bueno, pues ya por último, como les había dicho minutos atrás, tenemos el cuarto sentido del principio de razón suficiente, que es el más importante de todos en este texto del cuádruple principio de razón suficiente en Schopenhauer y en general en toda la filosofía schopenhaueriana y en especial para este concepto de la voluntad en Schopenhauer. Bueno, este cuarto principio de razón suficiente lo llama Schopenhauer como el principio de razón suficiente en el obrar o en el querer. Y entonces, en este sentido, nos va a tratar de explicar Schopenhauer un cuarto significado de la causalidad en términos de la conexión que tiene en nuestros actos con un sujeto que produce esos actos. Entonces Schopenhauer dice que es a partir del sentido interno, es decir, a partir de esta introspección de nuestras memorias y de nuestras vivencias, que el sujeto, o sea, nosotros, nos podemos dar cuenta de que nuestros actos son causados por un tipo de motivación de la voluntad, ¿no? Lo cual tiene pues completo sentido. O sea, si yo, por ejemplo, estoy hablando a través de este micrófono, es porque es un acto originado por una motivación de mi voluntad, ¿no? De mi voluntad como ser humano, de a lo mejor transmitirles algún tipo de saber, qué sé yo, ¿no? En fin, entonces, este cuarto sentido es completamente diferente, si ustedes se dan cuenta, a los tres anteriores, porque ya estamos hablando de las voliciones personales de los individuos. Y es a partir de aquí que nosotros nos damos cuenta que existe algo como la voluntad, dense cuenta. Porque a diferencia del primer principio, del principio de razón suficiente en el devenir, que nos habla de una cuestión metafísica, del segundo principio de razón suficiente, que es del conocer, que nos habla de una cuestión epistemológica, y del tercer principio de razón suficiente, que nos habla, que es el principio de razón suficiente en el ser, que nos habla de una justificación matemática. Este cuarto principio de razón suficiente, que como tal está dirigido al individuo y sus actos, ya está hablándonos de esta entidad llamada voluntad, ¿de acuerdo? Porque no podríamos entender nuestra motivación sin una entidad que justo pues origina la motivación, y en este sentido estamos hablando de nuestra voluntad o de nuestra volición, ¿de acuerdo? Y aquí pues justo se originan todo tipo de explicaciones de carácter ético, de carácter jurídico, sobre por qué los humanos se comportan como se comportan. De hecho, es gracias a esto que también Schopenhauer llama ley de la motivación, que justo es un tipo de causalidad de la voluntad, que pues sería este principio, este cuarto sentido del principio de razón suficiente, que existe algo así como la sociología y en términos generales las ciencias sociales, porque están presuponiendo o están apelando constantemente al principio de que nuestros actos como seres humanos son productos de la motivación de nuestra voluntad, ¿de acuerdo? Y bueno, pues ya eso sería todo por esta sesión. Muchísimas gracias a todos por ver. Nada más les dejo aquí en pantalla una recomendación bibliográfica para todos aquellos que quieran adentrarse más en la exégesis de este texto del cuádruple principio de razón suficiente. Es un libro de F.C. White y se conoce, ya saben en qué páginas. Más bien, y se consigue en, ya saben ustedes qué páginas. Y bueno, sin más, pues muchísimas gracias a todos por escuchar. Nos vemos hasta